¿Ya empezamos? Sí. Gracias. No, pues muchas gracias por su atención. Lo que queremos comentar hoy es algo que hemos venido comentando en los últimos días y que ha tenido mucho interés en la prensa, en el sentido de los resultados del informe trimestral de las finanzas públicas del gobierno federal. A finales del mes pasado se publica este informe. Este informe es parecido a la cuenta pública, es casi idéntico a la cuenta pública, porque es el último informe de las finanzas públicas del año pasado. Entonces, prácticamente nos permite pues conocer toda la situación de las finanzas públicas, ¿no? Del Banco de México, en el sentido de que si no hay una reducción en el gasto, tendría que haber un incremento en las tasas de interés. Y esto viene a colación primero con una idea importante que creo que se ha escapado y que hoy algún diario lo establece en primera plana, es que efectivamente no hubo un recorte del gasto público el año pasado. Es decir, el gobierno anunció que iba a recortar el gasto público, pero en realidad no lo recortó. Hay un aumento, depende uno cómo lo mida, de alrededor de 150,000 millones de pesos bruto y como 197,000 en el gasto total del sector público si uno lo ve neto. Entonces, más o menos el gobierno gastó 200,000 millones de pesos más de lo que tenía programado. Y hay un incremento en el gasto corriente de 4.9%. Es decir, hay un incremento importante del gasto corriente, son un incremento en términos reales. Y por otro lado, una caída en la inversión directa, en los proyectos de inversión, de más de 8%. Entonces tenemos un escenario donde el gobierno gastó más, tuvo mayor gasto corriente, es decir, no redujo el gasto en estos rubros, y tuvo un menor gasto en inversión, cayó en más de 8.2%. Consideramos esto preocupante también a raíz de que pues los requerimientos financieros del sector público rebasan ya el 50%, y si uno analiza el costo financiero, la deuda de todo el país, ya más o menos se parece el costo financiero a lo que se endeudó el gobierno central durante el año. El gobierno como gobierno, es decir, sí, las empresas se endeudó en 480,000 millones y el costo financiero va como por 400,000 millones. Es decir, ya casi nos estamos endeudando para pagar los intereses de la deuda. Hay algunos temas que nos parecen preocupantes en el informe que vemos. Por ejemplo, el incremento en el proyecto del aeropuerto, en donde el programado es de 3,000 millones, más o menos, y el gastado supera los 20,000 millones. Eso uno lo puede ver en los anexos del informe. Es decir, lejos de haber un recorte al gasto público no prioritario, hubo un recorte a la inversión y hubo discrecionalidad de incrementar distintos programas de gobierno, ¿no? Hay una caída muy importante, por supuesto, en el gasto de inversión de Pemex, ahí está buena parte del recorte en inversión, también en el gasto en infraestructura, y pues nos parece que tendría que haber primero una comparecencia ante el Congreso del secretario de Hacienda para explicar el informe. Hay cosas del informe que no se entienden, por ejemplo, el famoso rubro de aprovechamientos, ahora ya ni siquiera existe como fuente de ingreso, se pone como no tributarios, y hay ahí en no tributarios un rubro que crece de 175,000 millones a más de 400,000 millones. O sea, hay como 200,000 millones que la verdad es que no sabe bien de qué son. Todo eso genera dudas en las finanzas públicas del país. Y por lo tanto creemos que es importante pues que la Secretaría de Hacienda venga, explique el informe trimestral, que el gobernador del Banco de México nos diga exactamente a qué se refiere este tema de que si no baja el gasto tendrían que subir las tasas de interés, pues tendría repercusiones muy graves en la economía real, en la economía de las personas, y pues también que si va a haber un recorte el gasto público, pues el Congreso sea considerado en ese reporte, que no sea un recorte que sea de manera discrecional, porque si lo hace de manera discrecional el gobierno va a seguir haciendo lo que está haciendo, recortar el gasto en inversión, cuando lo que nosotros queremos es que
más bien, en todo caso, pues se recorte el gasto corriente en actividades no productivas. Entonces, pues ojalá pueda ser el Congreso un actor tanto en el tema de, en todo caso, cómo sería un recorte, como en el tema de cuál es la situación de las finanzas públicas, porque genera dudas el informe trimestral en varias de las mismas, ¿no? Y pues básicamente sería nuestro comentario. No sé si hubiera alguna pregunta. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenas tardes, diputado. Sí. Preguntarte, este endeudamiento que está diciendo, este sobregasto que están haciendo, ¿fue el año pasado cuando se hablaba de un recorte? Y ya estamos también en ya pues bastante avanzaditos en la deuda, no entiendo la verdad. Sí, estamos hablando del informe trimestral del último trimestre, es decir, que suma las finanzas de todo el año pasado, y ahí pues ya nos encontramos más o menos la deuda creció el año pasado 4.1 o 4.3, porque el informe da las dos cifras. Supongo que tiene que ver como 4.1 o 4.3 como proporción del Producto Interno Bruto. O sea, 4.3 veces lo que vale un punto de la economía creció la deuda el año anterior. Es un ritmo ya muy fuerte de endeudamiento que nos ha llevado a que la deuda del país más o menos valga la mitad del tamaño de la economía, ¿no? Por ejemplo, estos 4 puntos es como más de 3 veces toda la deuda de los estados desde 2000, por ejemplo. ¿Equivale a cuánto? Esto es como 600 y tantos mil millones de pesos, más o menos, ¿no? Eso es lo que creció el año pasado la deuda. Pero muy interesante, cae la inversión productiva, porque se supone que la deuda es para inversión, pero la inversión cae 8 puntos, los proyectos de inversión, la inversión directa cae 8.3%, ¿no? Y el gasto corriente aumenta 4.9%. Entonces hay más deuda, hay menos inversión, hay más gasto corriente. Y no hubo un recorte del gasto. Se nos dijo que el año pasado se iba a recortar la economía, el presupuesto. Como no hubo un recorte el año pasado, pues este año tendrá que haber un recorte mayor. Es decir, aunque se prevían ya circunstancias difíciles, el gobierno no recortó gasto corriente. Diputado, yo te quiero preguntar también sobre estas declaraciones que hace Luis Videgaray, que ahora pues van prácticamente sobre Pemex, como que lo ven el mal de todo el país, ¿no? Porque dice que no está produciendo, que hay una sobrecarga tanto en pensiones como en personal, entonces se va a recurrir a ese recorte. Es y también esquizofrénico porque por un lado lo recortaron el año pasado, o sea, buena parte del recorte en gasto de inversión está en Pemex y ahora dicen que lo van a rescatar. Pues nada puede ser productivo si tú le recortas el gasto de inversión. Y la otra es sobre el informe que va a entregar la próxima semana el Auditor Superior de la Federación, y ya él comentaba que se van a poner como varias ventanillas para que se denuncien hechos de corrupción en sobre todo funcionarios públicos federales, pues para que se puedan tomar medidas y evitar estos desvíos de recursos que se están dando. Bueno, aunque ahí lo que falta es acelerar las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción para que la Auditoría Superior pueda auditar el año de ejercicio. Ahorita se audita el año siguiente el ejercicio, por eso el informe que vamos a recibir la semana que entra son de auditorías que se realizaron sobre el ejercicio del año pasado y que ahí hay mucha información muy valiosa en general sobre la administración pública que vamos a analizar a detalle. Por ejemplo, en el rubro de aprovechamientos, que digo que el gobierno trae 200,000 millones de pesos más sin detallarlo, ahí la Auditoría Superior de la Federación ha dejado en claro cómo muchas veces fideicomisos públicos, recursos de banca de desarrollo, recursos de Pemex, se usa para financiar el gobierno, el gasto corriente del gobierno por esa vía. Creo que la parte de aprovechamientos es muy importante lo que va a decir la Auditoría Superior, también de cómo Hacienda de manera discrecional mueve el ramo 23 y por eso insisto, un problema como el aeropuerto puede tener de 3,000 millones a 20,000 y lo que vamos a hacer con el informe trimestral, con este último informe trimestral, es sacar una opinión del Grupo Parlamentario de Morena sobre el informe trimestral para que sí sea un instrumento de discusión de finanzas públicas. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Ultranoticias. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días. Conforme al análisis que nos estás dando,
rumbo al presupuesto que ustedes van a tener que generar próximos meses, ¿crees que el gobierno esté pensando en incrementar impuestos para cubrir ciertos huecos de lo que está generando esta crisis, por un lado? Y entonces también esta compra del avión presidencial, ¿se podrá pagar? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues se podrá pagar porque hay dinero, pero no se debería hacer. Es decir, lo que debería haber hecho el gobierno desde el año pasado es un recorte del gasto no prioritario del gobierno y tiene, de acuerdo con el propio informe trimestral, un incremento de casi 5% en términos reales de esto y una caída en la inversión de más de 8 puntos, ¿no? Pues ojalá no se piensa en eso, pues, ¿no? Pero sí va a haber momentos muy complicados de finanzas públicas porque la cobertura petrolera que hoy se pudo comprar a $50, pues no se va a poder comprar el año que entra, ¿no? Por ejemplo, en el informe trimestral se reporta más o menos de 100,000 millones de pesos de ingreso por la cobertura petrolera del año pasado. Hacia el siguiente año, pues no se podrá cubrir. Además, hay que revisar también la expectativa de crecimiento de la economía. Se hablaba de 2.5, pero eso va a ser muy difícil de alcanzar ante la caída de los precios de petróleo, ante un eventual recorte del gasto público y también ante la caída de la economía de Estados Unidos, porque al apreciarse el peso, al apreciarse el dólar, pues eso va a generar una caída en la economía de Estados Unidos, dado que sus exportaciones van a ser más caras, ¿no? Así. Pues ojalá no, es decir, ojalá esa no sea la salida, ojalá la salida sea un recorte del gasto no prioritario del gobierno, donde hay mucha tela de donde cortar, el avión presidencial, por ejemplo, ¿no? Sara Pablo, de Radio Fórmula. Sí, gracias, diputada. Preguntarle sobre este recorte preventivo que anuncia el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para el próximo año. En respuesta al llamado, ¿no?, que hizo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pues dice que para el próximo año habrá este recorte para el 2017. ¿Y en qué rubros tendría que recortar? Porque, bueno, usted dice que el recorte que se hizo el año pasado o el ajuste que anunciaron no fue lo que se esperaba, ¿no? Sí, el año pasado anuncian un recorte, básicamente en inversión y en programas sociales. Entonces recortan algo así como 70,000 millones de pesos la inversión en Pemex, 20 y tantos mil millones de pesos la de comunicaciones y algunos programas sociales como por ejemplo 60 y más. Esos recortes sí los realizan, pero al mismo tiempo incrementan el gasto en otros rubros, por ejemplo en turismo, por ejemplo en el aeropuerto, por ejemplo en la policía, en la marina, hay una serie de rubros, o sea, hacen el recorte, pero también incrementan el gasto en otros lados. Y este recorte no es un recorte sobre el gasto corriente, es un recorte sobre el gasto de inversión. Entonces, ese recorte preventivo, pues no fue preventivo, porque no previno que hubiera menos ingresos, porque no redujo el gasto total, redujo el gasto de inversión, pero no el total, ¿no? Yo supongo que se está hablando de un recorte para este año. Yo pensaría que la situación económica es tan grave en términos de finanzas públicas con el dólar a ese nivel que se está hablando de un recorte para este año, que es lo que el gobernador del Banco de México está pidiendo. Si no va a subir las tasas, lo cual creo que no debería pasar. Subir las tasas tendría grandes problemas para la economía. Ahora, si se da ese recorte, tendrá que darse ahora sí sobre gasto no prioritario del gobierno, sobre gasto corriente. Porque si lo volvemos a hacer sobre la inversión, que además ya es muy baja, pues tendríamos más efectos negativos en la economía, ¿no? Pero ¿no el secretario habla de un recorte para el 2017? Pues yo creo que, es cuestión de interpretarlo, pero yo pienso que lo que pide el gobernador del Banco de México es para este año, ¿no? ¿Sería ya tardío? Pues no, porque va empezando el año, ¿no? Para el próximo año yo pensaría que la situación es de tal magnitud la gravedad que tendría que ser este año, ¿no? Por muchas circunstancias que tienes. Tienes la cobertura, pues no cubre absolutamente todo, ¿no? Tienes ya un problema de finanzas públicas en las entidades federativas que sí dependen de las participaciones que están relacionadas con el precio del petróleo. Tienes una caída en la economía importante. Yo creo que la economía no va a crecer más de 1% este año y tienes menos producción petrolera. Entonces, yo pensaría que el gobierno sí debería estar planeando un recorte para este año, de tal forma que el siguiente año no fuera tan crítico, pues, ¿no?
Pero efectivamente a eso también tendría que venir la Secretaría de Hacienda a la Cámara. Es decir, ¿cuál es su perspectiva de la situación de finanzas públicas? Que nos explique el informe trimestral, las partes que no sean claras, qué están pensando del recorte y qué están interpretando efectivamente de la amenaza del gobernador del Banco de México en el sentido de que si no se reduce el gasto, pues se va a aumentar la tasa, ¿no? Francisco Gómez Maza, de Análisis a Fondo. Muy amable. Señor diputado, una primera pregunta es, usted está dando datos duros del informe de Hacienda. Trimestral, sí. ¿Todos los juicios de valor que usted está dando son personales o son de Morena? No, en ese sentido es parte de la fracción parlamentaria de Morena, venimos en ese sentido, y efectivamente los datos que estamos usando son datos Oficiales. del informe trimestral de finanzas públicas. Oiga, otra pregunta. Vamos nosotros a dar una interpretación, y en parte la estoy dando, sobre estos datos. En parte hay que interpretarlos, por la naturaleza de los mismos, en parte hay que interpretarlos porque no son claros todos los datos. Eso es. Ahora, la segunda pregunta es, se anuncian en la historia de México, que yo tengo recuerdos, recortes presupuestales, pero siempre han sido sobre lo más fácil, y principalmente sobre los salarios en este caso, que son los más fáciles de recortar. Sí. Pero los salarios de los grandes funcionarios son intocables. ¿De acuerdo? Sí, claro, eso es el punto que estamos haciendo. Es decir, efectivamente no hubo una reducción del gobierno en rubros que tendrían menor impacto, como, por ejemplo, los salarios de altos funcionarios, ¿no? La última pregunta es de Rolando Herrera, del Reforma. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle su opinión sobre este engaño del gobierno federal en la reducción de la tarifa de consumo de electricidad, que dice que esta reducción es en virtud de la reforma energética y en realidad están utilizando recursos fiscales para cubrir la diferencia. Yo leí la nota hoy, ya la habíamos dicho cuando estuvo la discusión presupuestal. Nosotros habíamos dicho como uno de los puntos críticos del presupuesto que efectivamente, si no mal recuerdo, había 300,000 millones de pesos de incremento del subsidio de CFE. Entiendo que parte de la reducción se da porque los combustibles cuestan menos, digamos, parte es por los insumos, y la otra parte es justo por el subsidio. La reforma pues ni ha entrado en vigor, es decir, efectivamente no hay un tema, ni aunque hubiera funcionado ya a estas alturas tendría este efecto, ¿no? Pero es algo que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación lo dijimos. Aquí no nos cuadra que ustedes digan que van a bajar la tarifa por la reforma energética y hay un incremento de 300,000 millones de pesos a los subsidios de CFE. Algo no nos está cuadrando, o sí nos está cuadrando. En realidad es un subsidio, no es el efecto de la tarifa, ¿no? Hay otro dato interesante en el tema de energía, porque fíjate que a pesar de que se disminuye tanto el presupuesto de Pemex como la inversión de Pemex, leo textual el informe trimestral, mayor gasto en el ramo energía por 108,268 millones de pesos por aportaciones y apoyos a entidades del sector, y los recursos destinados a los fondos sectoriales hidrocarburos, al Fondo de Diversificación Energética y para investigación y desarrollo en materia petrolera. Los tres últimos fondos es marginal, son presupuestos de 3-4 mil millones de pesos para temas de investigación. Me llama la atención que ¿a dónde le transfirieron 100,000 millones de pesos en el ramo energía, de excedente? O sea, mi punto es, yo creo que esto que estás diciendo inició desde el año pasado. O sea, ya hubo un subsidio a tarifas eléctricas desde el año pasado, porque en el gasolina pasa justo lo contrario. O sea, hay un incremento de 220,000 millones de pesos por el impuesto positivo del IEPS de gasolina. O sea, en gasolina antes la subsidiábamos, ahora somos capaces de recaudar 1,5 del PIB de gasolina, ¿no? Pero estos 100,000 millones de pesos que transfiere el ramo energía a otras entidades del sector, creo yo que es creo que es CFE, y por eso quisiera yo que los de Hacienda vinieran y lo explicaran. Hay cosas que yo no entiendo del trimestral, ¿no? O sea, cuando uno se empieza a encontrar con rubros más complicados, no hay desglose de la información. Por ejemplo, insisto, en los ingresos no tributarios se pasa de
267,000 a más de 400,000. Y ya no desglosan aprovechamientos. ¿Se acuerdan los aprovechamientos otros de otros? Pues ahí antes los ponían. Pues ya lo ponen todavía más agregado. Entonces ahí comienza a haber ya temas que no entiendes de finanzas públicas del gobierno, y no dudo que esa sea una causa de nerviosismo para el tipo de cambio, ¿no? Porque si ya no comenzamos a entender rubros muy grandes de los ingresos y los egresos, pues ya no comenzamos a entender las finanzas públicas. Sí. Pues ahora sí que cuando se pueda, pero bueno, nosotros le vamos a pedir ya. El informe se publicó el último día del mes pasado, el 29, y realmente sí es un informe que ya no necesitamos esperar la cuenta pública para el mismo. Es decir, el último informe trimestral nos da el 95%, si no es que el 100% de la información de finanzas públicas. Entonces sería bueno, además en el contexto que se está dando, también podemos ver esta duda que teníamos si el gobierno quiere hacer un recorte este año o el año siguiente. Muchas gracias, diputado. Gracias. No tenemos más.